Y bien, amigos, le damos la bienvenida a Tirsa. Gracias por estar con nosotros. Tirsa, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, fíjate, Kim, contenta de verte con ese ánimo. Me parece bien, me parece bien. Ando un poquito afectadito Sí, por así eso, me, así me que me contaste. veas así. Tere- ¿Pasaste bien el Día de la Madre? Sí, Ok, así bien, ok, de la madre. ok. Dale, pues, dale. Pasaste bien el Día de la Madre. Milton también, porque Milton es un ferviente... bueno, Milton la pasó muy bien. Está ahí en el enlace Adolfo. Sí, buenos días, Adolfo. Buenos días, Eliezer. Buenos días a los Buenos días, buenos dos. días. Qué alegre, hombre, verlos. ¿Cómo están? Bastante bien. Sí, qué alegre, hombre. Mira, o más bien quisiera pedirles un comentario sobre, bueno, una de las noticias que se conoció la semana pasada y que hubo conmoción, obviamente, pues, por la partida de Aldo Díaz Lacayo, ¿verdad? Aldo Díaz, un historiador, un hombre que dedicó su vida, pues, la mayor parte de su vida al estudio de Sandino, bolivariano, un hombre comprometido, defensor de la revolución. Y bien, cumplió su misión en este lado de la vida, ¿verdad? Y bueno, no nos dejaba, como decía la nota del gobierno, pues no nos deja Aldo Díaz, sino que ahí queda, ¿verdad?, para la historia. Pero yo creo que es un referente que todos debemos estudiar, ¿no, Adolfo? Efectivamente, tiene un gran legado, una riqueza intelectual para las generaciones presentes y futuras, para conocer la historia de Nicaragua, sobre todo para estudiar al general Sandino y todo lo que ha significado esta lucha antiimperialista de Nicaragua. Una lamentable pérdida para el país, para sus amigos, su familia, todos los que lo querían, pero deja, repito, ese enorme legado, esa riqueza intelectual para Nicaragua, para la historia. Ahí van a estar siempre sus documentos que ahora deberán ser más leídos, más comprendidos, más analizados. Y aprovecho para enviarle nuestro abrazo solidario a su familia, a su hijo y a todos los sandinistas. Pero como bien decía la nota de condolencia y de pésame del gobierno de Nicaragua, él va a permanecer aquí, su memoria, sus legados, ese enorme aporte que él le dio a Nicaragua en su debido momento. Claro, Eliezer. Alberto, buenos días. Mira, vos bien lo decías acertadamente, es referente. Hablar de Aldo Díaz Lacayo es hablar de historia, es hablar de lucha, es hablar de militancia, porque él era militante sandinista, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, yo creo que ese legado, como se está hablando, lo que estamos diciendo, ese legado no solamente debería de ser cada vez que una persona pasa a otro plano de vida. El legado, esa referente que todos sabemos que es él, debería ser siempre. Por eso es que hay que estudiar la historia y hay que darle ese honor, esa gloria y sobre todo esa perseverancia para tratar de que todos seamos un Aldo Díaz Lacayo, porque todos tenemos que saber de historia, todos tenemos que aprender de las situaciones, de las historias que nos han hecho vivir y las historias que tenemos que estar viviendo actualmente. Entonces yo me uno también a la familia doliente que obviamente perdieron a un ser querido, perdimos a un historiador y Nicaragua perdió a un gran hijo y el partido también perdió a un gran referente que ha sido a través de la historia de Aldo Díaz Lacayo. Bien, Tirsa, dejó, ¿verdad?, en el acto de conmemoración del 127 aniversario del natalicio del general Sandino, el comandante hacía referencias que había dejado una obra ya concluida, pero no editada. Dijo que se iba a editar, ¿no?, en 3 tomos. Sí, así lo... Parece que murió con las botas puestas, pues, todavía, hasta el último aliento escribiendo, ¿no? Sí, sin duda alguna, un intelectual comprometido, revolucionario, comprometido, estudioso, y, o sea, que es una cosa muy importante, ¿verdad?, que nos cuesta. o sea, una persona aportando todos los días su conocimiento, o sea, lo que les costó años y años y años y años, pues, de estudio
de investigar y de escribir, de analizar, que son, vos sabés, son cosas muy difíciles, ¿verdad? No es para todo el mundo. Y ojalá y se pueda, bueno, ya lo dijo el presidente, no tengo la más mínima duda de que se va a hacer, que se puedan publicar, ¿verdad? Él tiene varios escritos, varios libros, que bien vale la pena conocerlos, acercarnos para estudiar un poquito, pues, para conocer un poquito y para no equivocarnos tanto, ¿verdad? Sí. En la historia de nuestro país. Y además, una de las cosas que me parece importante es que alguien, fíjate, ahorita estaba tratando de recordar quién lo escribió, quién lo dijo, pero no lo preciso ahorita. Fue una persona honrada en el sentido, no sé si cabe decirlo, en el sentido intelectual, a lo mejor estoy diciendo cualquier locura, pero a ver, o sea, que dejaba claro las cosas que consideraba bien y otras que había que señalar, que había que criticar, que había que cuestionar, y eso me parece que es muy importante, pues en una persona como él, es decir, comprometido, militante, pero esa militancia no necesariamente significaba que no pudieras cuestionar o criticar cosas, pues desde el análisis, ¿no?, de él, y eso me parece muy, muy importante. Pero bueno, sin duda alguna una gran pérdida pues, para el país y para los revolucionarios de este país, pues sí, creo que bien vale la pena estudiar, revisar, acercarse un poco más a lo que deja, pues, don Aldo. Claro que sí, se queda en la historia de Nicaragua, sí. Se queda en el subconsciente de los nicaragüenses. Y sobre todo, pues, que su obra perdurará porque ahí quedarán sus libros, pues, y uno los puede buscar y leer. Y fíjate que creo que las universidades, en este caso, pues sí, las universidades públicas deberían también de trabajar con la obra que dejan estos maestros, estos intelectuales, estos historiadores, que es muy importante. Sí, yo creo que le corresponde, pues, a las universidades públicas, al CNU o al UNAM, pues, la UNAM Managua, la UNAM León, hacer las cosas de esa manera, pues, y darle su exacto lugar a estos personajes que han sido muy importantes en el país. Creo que eso a veces se quedan un poco rezagadas nuestras universidades con esas cosas, pues. Es cierto, Tirsa. Pero ahí están los libros y vamos a esperar con impaciencia, como diría Tomás, con paciente impaciencia, en la edición de los libros, porque es una biografía sobre Sandino. Sí. Y parece que es muy completa, pues, a juzgar por lo que dijo el comandante, eran 3 tomos, ¿verdad? Y dijo que iban para la imprenta. Ojalá y pronto esté entre nosotros, ¿verdad? Sí. Para poder disfrutarlo y todo esto. Bien, mientras tanto en Colombia, pues, Petro se alzó con el mayor número de votos. Muchos están diciendo que los colombianos quieren salir de la política tradicional. Otros de la derecha dicen, no, este no es, este es tradicional porque ya tiene tanto tiempo de estar en política. Comienzan las difamaciones ya, comienzan a circular fotografías y todo lo demás, ya sabes, tratando de descalificarlo. El otro señor de Uribe, aunque dijo que no era de Uribe, el Federico, ha dicho que se va a ir con Hernández. Sí. ¿Verdad? Si sumas esos 2 porcentajes de votos, pues podría estar la cosa chiva. Nunca se sabe en el balotaje cómo será la cosa. Pero hasta ahora se perfila como el más fuerte, Tirsa. ¿Quién, Petro? Sí. Pues fíjate que yo creo que sí, que los dos son... es cierto, pues, que Petro ha sido un poco más público, claro, en términos de, bueno, un hombre que ha sido senador, creo, ha sido senador, ha estado en la política, sí. Y ha estado también ahí, pues, o sea, es un rostro más conocido, si lo podemos decir de esa manera. El otro es un verdadero peligro. El otro es un verdadero peligro. Hernández. Hernández es un verdadero peligro, pues, es decir, y todo lo que ha pasado por ahí es una cosa terrible, ¿verdad? Todos los presidentes que han habido, que se me pueden salir algunas. Entonces mejor me trago. Alguna barbaridad, sí. Pero este hombre
es de extrema derecha, que ya es decir bastante en Colombia y con toda la porquería que hemos visto ahí, ¿verdad? Que gente que no le importa, o sea, sus vínculos con el narcotráfico, con la delincuencia, los asesinatos, los paramilitares, y Uribe, pues el rey del paramilitarismo, ¿verdad? En ese país, y todo lo que ya conocemos. Pero este hombre es la esencia de todo eso, es la suma de todos esos males y esas desgracias que vive el pueblo colombiano. Es decir, es misógino, tiene un discurso en contra de las mujeres terrible, es racista, se declara admirador de Hitler, es lo peor de lo peor. Entonces yo no sé a qué va a apostar ese pueblo, ¿verdad? Apostar por una porquería de este tipo y terminar, ¿verdad? de hundir a este país en esa violencia y esa polarización que tiene, o decidirse por el otro, que no digo que sea la octava maravilla del mundo, pero bueno, es una propuesta distinta y un pensamiento distinto. Pero este Hernández ¿sabes a quién me recuerda? ¿A quién? A Berlusconi. A Berlusconi. Este es tropical, este es del trópico, sí. ¿Verdad? Sí, además así, sórdido en su vida, corrupto, chabacán. Desneradito sí, mira que lo está diciendo chabacán, yo quiero estar decente, ¿verdad? Chabacán, con una relación con las mujeres sórdida. Entonces eso me recuerda lo que, pero este es muy tropical, ¿verdad? Tropicalito. Claro. ¿Verdad? Pero este hombre representa, es la esencia de lo peor que tiene ese país. Y te digo, sería lamentable pues que los colombianos se decidieran por él. Tiene un gran reto Gustavo Petro, pues, y es poder o sea, en poco tiempo buscar cómo sumar más gente, ¿verdad? Y no entregarle Colombia a semejante personaje que en todo caso se lo estás entregando al uribismo. Lo que son de misógenos también, ¿verdad? Y que es terrible. Sí, que las mujeres, no sé cuánto, ya las mujeres están chivas en Colombia. Que estén en la casa, que eso es para lo que sirve. Sí, correcto, ¿verdad? Sí. Pero eso es Berlusconi tropical. Adolfo. Ajá, escuchándolos atentamente. Recuerden que le han llamado también el Trump de Colombia, porque tiene todas las posesiones del expresidente norteamericano Donald Trump. Se nota que hay, a pesar de eso, una pasada de cuenta al partido de Uribe, del presidente Iván Duque. Quedó en tercer lugar, bastante atrás el candidato de estos dos personajes. Le están pasando la cuenta a ese partido. Este señor sí podía ganar las elecciones, porque con ese discurso en una sociedad tan violenta, tan complicada y fracturada como la colombiana, podría hallar algún sector que se identifique con esas posturas. El señor Petro tiene un enorme desafío, que es unir a todas esas fuerzas que no concuerdan con la extrema derecha. Además, este otro señor es pro-norteamericano total, y evidentemente los Estados Unidos deben estar contentos con él, que pase a esta nueva ronda electoral y que gane las elecciones. Bueno, veremos qué va a pasar. Va esto a reflejar hacia dónde se va a dirigir esta sociedad colombiana, el gran reto, cómo solucionar ese conflicto y el narcotráfico, que está bien enraizado en esa sociedad y que, a pesar de varios gobiernos, no han podido. Al contrario, se ha ensanchado el narcotráfico y la criminalidad en estos últimos meses en Colombia. Pero hay que seguir observándolo. Va a estar interesante este resto de la campaña electoral. Mira, yo para mí pienso que ellos tienen, para empezar, 3 semanas para robustecer lo que es su estrategia política. Y yo no estoy tan de acuerdo con la referencia que están haciendo del señor Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque mira, en primer lugar, los dos llevan de candidato
a vicepresidenta a una mujer. O sea, Colombia está rompiendo todo, para mí, todo estereotipo de lo que es la política tradicional a través de la historia, de solamente llevar a varones, a presidente y a vicepresidente. Pienso yo que a lo mejor esta ruptura de lo que es la política o de la situación política que hizo vivir Iván Duque a Colombia a través del tiempo que estuvo en la presidencia, yo sé que es pro Uribe y es pro Yankee, todo este montón de situaciones, pero yo pienso y creo que a lo mejor los colombianos merecen un poquito más de estabilidad política, porque lo que han pasado, usted tiene que el 40% de los colombianos están en lo que es la extrema pobreza. Entonces, a lo mejor pienso yo que tal vez sale un libertador, si se le puede llamar así, y esté representado o en Gustavo Petro o en Rodolfo Hernández, y que sea bien para toda la nación, latinoamericana. Bueno, vamos a dar una pausa, pues ya regresamos, ya volvemos. Retirarse, pero también otra información de hace algunos días, Tirsa, fue la barbaridad que cometió este muchacho identificado como Salvador Ramos en una escuela de Uvalde en Texas, cercana a la frontera con México. Ya contabilizaron cuánto al final, 19 más 3, él y 2 maestros. Había una gran cantidad una cantidad importante de heridos. Y yo decía, y es sin ánimo de minimizar lo que se puede hacer, pero ¿de qué sirve que todos pongan su corazón a la orilla de la familia si no hacen nada por resolver esto? Y la Asociación del Rifle es tan poderosa que se impone, financia campañas. Estábamos claros que financiaron ¿cómo se llama? A este señor, Donald Trump. Donald Trump fascinado con ellos también. Sí. Si pudiera él mismo apretaría el gatillo, creo yo, contra los latinos, porque ya sabemos todo lo que dijo. Pero tienen el primer lugar. Yo miraba un dato que lo destacaba hace unos días, en el que Joe Biden dijo que entre una década, ¿no?, entre la última masacre que él comparaba con esta última, la anterior, a esta última, 10 años habían ocurrido 900 ataques a solo escuelas, a centros de estudio. Imagínate, pues llega un tipo loco y comienza a agarrar a balazos a la gente, pues. Y los Estados Unidos son número 1 en todo esto. Joe Biden se interrogaba por qué solo en Estados Unidos ocurren estas cosas, pues, ¿verdad? Hay algunos casos, digamos, o lejanos que pueden ocurrir, pero en este caso es ahí, pues, no sé, una sociedad enferma, el acceso inmediato y sin ningún control de las armas, la tal segunda enmienda. Y oíme, el AR-15 dice el mejor para cuidar la vivienda, dice el hogar. Fíjate, qué maravilla, ¿no? Sí, vos compras ahí un tanque, te lo llevas a tu casa, sí. Sin ningún problema, solo te preguntas de qué color lo querés. Así es, sí. Sin ningún problema, pero además, pero después de ese hecho terrible, trágico, han habido en los días posteriores, un chavalo que también estaba planeando en el mismo Texas ir a matar a estudiantes a un colegio de secundaria. Un niño de 10 años, eso ocurrió en Florida, creo que lo detuvieron. Un niño de 10 años capturado como delincuente, 10 años. Entonces, que vos decís, no, pero es un niño. Pero ya te lo están diciendo que es un niño delincuente porque tenía también una lista, ¿verdad?, de que iba a matar a sus amiguitos, y después estuvo otra niña que también estaba involucrada, que estaba con rabia. Es decir, realmente es una tragedia. Es una tragedia porque te estás hablando de que son jóvenes, son niños, son adolescentes, algunos con unas historias de vida difíciles, pues, padres drogadictos, gente en una situación económica precaria, totalmente abandonados por el sistema y que resultan en esas cosas, pues, es decir, y la pregunta que se hace el presidente de los Estados Unidos, porque a nosotros me parece lo más hipócrita del mundo, él es parte del sistema. Todos ellos son parte del sistema, y es un sistema perverso con la gente, con los jóvenes, las drogas, las armas, ¿verdad? Y dice pobre los muchachos, ¿verdad? Pero mientras dice pobre los muchachos y va a una iglesia, hay oraciones y todo eso, estás matando gente en otro lado.
Ah, no, claro, Estás claro. mandando claro. gente en otro lado, estás mandando invadir, estás mandando bombardear, estás ordenando bloqueos, estás robándote recursos de otros países, es decir, es violencia. Es violencia, una violencia contra otros países que no te están haciendo absolutamente nada, y la violencia interna que es terrible, te digo, es dramático lo que está pasando. Y entonces vos ves eso en Texas, en una comunidad, la mayoría una comunidad latina, Claro. una comunidad latina. Acababa de pasar, acuérdate, en Búfalo también, un tiroteo contra una comunidad negra. Negra, sí. Negra. Y es decir, eso es lo que se mueve, ese es el sistema. El sistema criminal, un sistema que te desecha a la gente, un sistema que te permite estas cosas, donde son otros, ¿verdad? Las figuras poderosas. Y todo eso declaran locos y ya se acabó. Sí. O los metes, o los mandás, o pena de muerte, o cadena perpetua. Y hasta se acabó. Así resolvés. O al manicomio, puede ser. Así resolvés una cosa. O sea, a mí me impresionó cuando leí un niño de 10 años preso, porque es un niño criminal, 10 años. 10 años, y eso es inconcebible, pues, pero todas esas cosas han estado pasando. Entonces es un país difícil, es un país muy, muy, muy difícil. Bueno, la gente opina, y voy a retroceder a esto. Dice una televidente, buenos días, saludos a todos, en especial a Tirsa. No estoy de acuerdo con el último planteamiento de Eliezer. Por llevar a una mujer de candidata a la vice en Colombia no cambia nada lo que es Hernández y sus ideas, dice. Sencillamente la apartan, como aquí lo hizo, y le hizo doña Violeta y doña Lacayo la vice para Virgilio. Bueno, lo que pasa es que Eliezer planteó algo así, ¿verdad? Como que la propuesta de una mujer como vicepresidenta. Sí, lo que pasa es que hay que oírlo, Eliezer, hay que escuchar a este señor en sus declaraciones horribles, misóginas en contra de las mujeres, y lo que según él debemos de ser las mujeres, que ni siquiera tener derecho a respirar. Y efectivamente el hecho de que lleve a una mujer de fórmula no necesariamente quiere decir que sea una persona revolucionaria, decente, revolucionaria en el sentido pues de pensamiento, pues de amplio y todas esas cosas, pues eso no te lo da. Claro. Eso no te lo da, sino muchas cosas cambiarían en el mundo. Pero él es una persona así, además es de los sectores, repito, insisto, hay que conocerlo, hay que acercarse un poquito a todo lo que ha dicho de su comportamiento, incluso está acusado, ¿verdad? De actos de corrupción, pero bueno, eso no es de asustarse, eso no es de asustarse en ese país, pero sí representa la extrema derecha, atrasada, una especie de caudillo en su zona, o sea, que no es nada progresista, mucho menos un libertador, nada que se parezca, porque me parece tan lejos de esas cosas, pues, y es hasta un insulto, pero eso representa eso, lo más oscuro, que sería una tragedia que lo eligieran en Colombia, pero ese país merece otra cosa. Pero seguramente se van a juntar, ya sabes, el tal Federico. Es que ya están, el mismo día que reconoció, dijo que iba con él. Dijo que iba con él. Sí. Y eso no es un regalo, porque buena gente. Nadie, esa gente no te endosa. No te endosa. No tenía otra opción, primero que reconocer, porque además quedó pero muy, muy bajo. Y segundo, pues no le va a endosar al otro. Pues se le endosa a alguien que representa lo más atrasado, pues, lo más terrible en ese país. Entonces, ese tipo de personajes son sumamente peligrosos y nada bueno para un país. Bueno, unos minutos de Eliezer para que te refieras. Bueno, en primer lugar, hablando del último comentario, hombre, ese es mi punto de vista, así lo veo yo. Y respeto lo que digan los televidentes, por supuesto, obviamente. Primero. Segundo, haciendo referencia a la masacre que sucedió en el colegio de Rock en Wall, Texas. Fíjate que desde que va el año 2022, llevan 215 tiroteos en Estados Unidos.
Hoy casualmente hubo una persona está fallecida. No sé si en Virginia o en Pensilvania, uno. Pero no se puede esperar menos de este país que invade, que destroza otros países y que está personificado lo que es el racismo en Estados Unidos. En Estados Unidos existen 329 millones de habitantes. De esos 329 millones, entre 280 millones y 310 millones de habitantes de Estados Unidos poseen armas. O sea, no puede esperar menos de un país que está más del 50-60% de su población armada. Y si a eso le agregas lo que es esta asociación del rifle, que no le pone mente a lo que digan los medios de comunicación y que es pro para que todos los ciudadanos anden armados, no puede esperar menos de este tipo de actuar en las personas. Hay mucha libertinaje, muchísimas facilidades para que el ciudadano compre su rifle, su pistola. No existen leyes, por decirlo así, para que el ciudadano compre un arma. Entonces no puede esperar que suceda cosas menos en este país cuando es el país de las libertades, que es el país de la democracia, que es el país donde se respetan los derechos humanos, pero una manera de no respetar los derechos humanos es esa, como que facilitar a la persona para que asesine o que mate a otros ciudadanos. Pero fíjate que son, en su mayoría, mexicanos los que asesinó a este tipo aquí en este colegio. O sea, ese es mi comentario, Luis. Bueno, está bien, está bien. Sí, hay un ranking aquí de los países que tienen los civiles con armas de fuego. Estados Unidos encabeza la lista, sí, pero de calle. ¿Tiene más armas que población? Tiene más armas que población, así sí, es, sí, sí. Tiene más armas que población. Sí. Así de fácil, sencillito. Y después está Yemen, Montenegro, Serbia, Canadá, Uruguay, fíjate, no pareciera Uruguay, ¿no? Chipre, Finlandia, la Finlandia que se nos vende como país. Que se nos vende como los tuanis, ¿no? Los educaditos. Pero fíjate que Yemen es un país que es una crisis humanitaria y una hambruna y que su población se muere literalmente de hambre, ¿verdad? Es una tragedia lo que vive Yemen. Una verdadera tragedia. Sí, continúa. Sí, y en el caso de Uruguay, que estaba viendo un reportaje sobre... es que vos haces la comparación, ¿no? O sea, hay miles de armas, pero por ejemplo en Uruguay los maestros estaban preocupados por los que los chavalos de los colegios públicos de secundaria están llegando sin comer y ellos no les pueden dar. Entonces algunos les dan, hacen pues una huaquita, no como aquella, pues una huaquita claro. para comprar frutas y algunas cosas y que los chavalos puedan tener algún alimento, y algunos se han retirado también porque pues no tienen que comer. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que estén en el ranking de los países que tienen más armas cuando tenés situaciones de esas? Y porque hubo un gasto, un recorte a los proyectos sociales, ¿verdad? En Uruguay. Entonces vos dices, esas cosas de lo más distorsionadas, pues. Pero ese dato de que tienen más, que decías, que población, en 2018 se calculaba, ahí está la cita, ¿no? A Small Arms Survey, de tal forma que dicen que había 120.5 armas por cada 100 habitantes. 20.5 más. Para que veas, vamos a irnos a la pausa, allá regresamos. Y continuamos, amigos televidentes. Bien, en estos últimos minutos, ¿verdad?, que quedan del programa, tenemos una serie de efemérides que ya se están, bueno, todos estos meses han sido de efemérides, ¿verdad? Se están haciendo homenaje a héroes, a caídos. Y vamos a la recta final para el 19, ¿no? El 43 aniversario de la Revolución, que también ahí hay fechas memorables, ¿no? Porque era justamente los últimos meses de la insurrección final, ¿no? Para el derrocamiento de la dictadura de los Somoza. Siempre toda esa historia, Tirsa, lo impresiona a uno, ¿no? Toda esa historia, esos relatos de arrojo, de valentía,
y no esperando nada, pues, o sea, ya sabes, como decían los militantes viejos, ¿no? Ey, solo la muerte es lo que te esperaba ahí, no sabías, ¿no? Si ibas a sobrevivir, ¿no? O no. Y todas esas historias están ahí, muy arraigadas. Se han hecho una gran cantidad de canciones que han sido inspiradas en todas esas luchas. Y bueno, esa es la historia del Frente Sandinista. Esta es la rica historia del Frente Sandinista que no la tiene otro partido, que no la tiene nadie más en este país y en muchos otros países, ¿no? Sí, es que los otros no la van a tener porque no tuvieron una revolución. Jamás iban a compararse con el Frente Sandinista y toda su historia de lucha y el nivel de entrega y sacrificio. Bueno, el más grande sacrificio de la vida, por supuesto, pues, y lo único que tenía seguro era la muerte. Bueno, sin menoscabo de todos los movimientos revolucionarios de la América Latina, ¿verdad? Que también tienen una historia de lucha, que intentaron y lo hicieron bien, sí, pues. Lo que pasa es que ahí las dictaduras eran terribles, ¿no? Y la Operación Cóndor y todo lo demás. Sí, claro, la dictadura somocista no era... Tampoco era cajeta, sí. Eran unas verdaderas bestias. Claro. Pero sí hay una rica historia que debe de acelerarse el paso para que no quede en el olvido, o sea, para que no se pierda, porque el sandinismo tiene una historia extraordinaria, hecho gente extraordinaria, de mucha valentía, de mucho arrojo, de un desprendimiento total y absoluto, familias enteras revolucionarias que deben de conocerse, deben de mantenerse vivas, porque además eso forma las nuevas generaciones. Pues a veces hay gente que cree que la revolución triunfó ayer y que aquí no ha pasado nada y que no hubo tanto sacrificio y que no hubo insurrecciones como la del 78 o la insurrección final o todo el trabajo de la montaña y el sacrificio de los compañeros en la montaña y la gente presa y torturada y los desaparecidos. Es una rica historia del sandinismo que es importante que sea conocida, que se conozca que se conozca. O sea, nada vale la canción, conoce la historia ahí que le ha tocado vivir. Hay una generación que ya se está muriendo, porque es una generación ya mayor y muchos compañeros. Yo te hablaba de Iván Larios. Iván, por ejemplo, de la cárcel, que estuvo preso, de las torturas y todo eso, él quedó muy mal. Y ya en los últimos años me decía una amiga, una compañera, dice, no sabíamos todo lo que le habían hecho porque él nunca se quejó de eso. Entonces ya al final le repercutió, ¿no? Todas las torturas, igual a otros compañeros. Pues ahorita me estaba acordando de él. Pero esa ha sido la historia. Yo creo que hay que conocerla, hay que trabajarla. Lamentablemente muchos de los archivos quedaron en el instituto, que era el Instituto de Historia del Sandinismo, ¿te acordás? Que luego fueron entregados a la UCA y que se convirtió en un material privado cuando no debería de ser un material privado, sino un material que le pertenezca al país y no en una cosa privada desde fotos y todo, ¿verdad? Y también creo que hay que rescatar y darle su justo papel a todos esos hechos valientes y heroicos de la gente que defendió la revolución en los 80, ¿verdad? Que también es una generación que ahí está, muchos enfermos y que ahí se va perdiendo, y eso es lo que te da riqueza, esa es tu historia. Esa es tu historia, y si la perdemos, y si la obviamos, y si la distorsionamos, no estamos haciendo nada. Sino cómo vas a tener militancia firme, militancia ideológicamente formada. Es difícil si tu historia está ahí, en tucos, y la memoria se va perdiendo. Entonces, la lucha contra la dictadura somocista y la defensa de la revolución, yo creo que deben de ser rescatadas y dichas, contadas, escritas,
todo, porque eso es lo que nos da a nosotros fortaleza, la fortaleza ideológica que necesitamos, pues como sandinistas, pues algunos ya estamos bastante mayorcitos, ¿verdad? Y entonces ya va, lo que pasa es que vos no aceptás tu edad, o sea, y ya te lo he dicho varias veces, pero las cosas ahí se van perdiendo y necesitas firmeza ideológica. Oye, eso es lo más importante. Yo fui claro, me encontraba curioseando en cosas históricas. Me encontraba una nota de un periódico que daba cuenta de la llegada al país un 11 de diciembre de 1968. Llegó al país el expresidente de México, Emilio Portes Gil. ¿Ves? Y daban cuenta que había llegado el expresidente y era autor del libro Autobiografía de la Revolución Mexicana, editada en 1964, con el título Mexicano de Cultura, obra que se considera de suma importancia. Y vino a condecorar a Somoza, pues, como miembro de la Academia de Historia de México y todo lo demás. Pero se refirió él que había un capítulo en su libro dedicado al general Sandino. Me hizo recordar a Aldo Díaz. El capítulo especial de este libro se titula El asilo que el gobierno, comilla, de México concedió al patriota nicaragüense Augusto C. Sandino. Y consta de las siguientes pasajes: entrevista con el embajador Monroe, gestiones del gobierno de México para que los Estados Unidos retiraran al ejército invasor, negativa al presidente Moncada, México con el Libertador, México sin relaciones con Nicaragua, un recado de Sandino, México ayuda económicamente a Sandino, etc. Entonces él hace una referencia a Sandino, ¿verdad? Y él explica pues cómo fue que habló con Sandino, y eso obliga a Somoza a referirse a Sandino con el mayor de los cinismos, ¿verdad? O sea, que era un patriota y todo lo demás, y comienza a decir Somoza que, entre otras cosas, pues te lo digo, que decía que realmente México nos había ayudado en su verdadera, nuestra verdadera autodeterminación, lo cito. Leoncio Portes Gil era presidente de México cuando Sandino pidió asilo en aquel país, donde fue bien atendido, recibió ayuda y regresó a continuar la lucha de la Segovia, dirigiéndose Somoza, Portes Gil, quien vino a otorgarle esa condecoración y hacerlo miembro honorario de la Sociedad de Geografía de Historia de México, el general Anastasio Somoza de Ailes dijo, textual, citan: el licenciado Portes Gil es uno de los hombres que, sabiendo lo que los pueblos sufren a través de las intervenciones, que caretuvo, ¿no? Fue uno entre los miles de mexicanos que ayudaron a los nicaragüenses a librar la batalla contra la intervención. Quiero rendir homenaje a este gran país, México, por la ayuda moral que le dio a Nicaragua para poder llevar a cabo la gesta que dio a los nicaragüenses su verdadera autonomía. No podemos callar las realidades que han influido en nuestra historia, y una página de ese gran libro que vamos a escribir juntos será la página de gloria que un pueblo hermano como el de México nos ayudó a los nicaragüenses a autodeterminarnos. Oye, más cínico imposible. Más cínico imposible. Y el Papa lo había matado, o sea. Más cínico imposible. Y él ya tenía varios muertos. Sí, correcto. Y vos te encontrás con esta cosa de decir, qué barbaridad, ¿verdad? Pero bien, vamos en el último minuto. Un minuto, Eliezer, para la despedida. Hombre, pues primero, ahora escuchando usted eso de ser, ahí está determinado y frasado el cinismo en eso que acabas de leer, que es cinismo en letra mayúscula, en primer lugar. En segundo lugar, no, muchas gracias, porque el tiempo se fue, desgraciadamente, pero muchísimas gracias siempre por estarnos invitando, y a los amigos televidentes, pues, a veces uno difiere de las situaciones o lo que piensa, pero ese es el punto de vista, y eso es para balancear realmente la situación de lo que se habla, de los temas que se abordan. Bueno, gracias, Eliezer, gracias, Tirsa. Si quieres agregar algo, las 8 ya, el reloj marca las 8. No. Gracias por haber estado con nosotros, Tirsa. Siempre es un placer, y siempre la gente disfruta de tu compañía a esta hora de la mañana los martes. Te agradezco mucho. Vamos a despedirnos, a desearle feliz día. Vengo el fin de semana, inicio de semana más bien. Es martes, pero es inicio de semana. Sí. Cuídese, no baje la guardia con los virus. Continúe con la vacunación y siga con Canal 4, la mejor televisión. Ya los chicos de la revista Mi Día están listos para continuar con el programa.